el ciego Bartimeo recibe la vista. Eso es Marcos 10:46. Leo entonces el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La historia evangélica de Jesús sanando a ciegos aquí es un poco diferente, porque se da la referencia, se da el nombre del ciego que recibió la vista. Marcos registra semejante hecho. Ahora bien, Marcos, en lo que hemos leído, Marcos 10 del 46 al 52, y Mateo 20, que es el pasaje paralelo del 29 al 34, habla de la salida de Jesús, salida de Jericó, en tanto que Lucas 18 del 35 al 43 habla del acercamiento de Jesús a Jericó. Alabados al Señor. Voy a hacer una nota acerca de Jericó. La palabra Jericó, que es hebrea, significa ciudad luna, situada a 8 kilómetros aproximadamente al oeste del río Jordán y a 11 kilómetros al norte del Mar Muerto. Y es una hondonada, 240 metros aproximadamente por debajo del nivel del mar. Así que es un verdadero oasis en ese clima caliente del Medio Oriente. En la historia aparecen 3 veces la misma ciudad en 3 ocasiones: la Jericó del Antiguo Testamento, la Jericó del Nuevo Testamento y la moderna Jericó. Y ubicando su geografía, resulta que las 3 están ubicadas realmente, el sitio de la ubicación de las 3 queda muy cerca el uno del otro. Jericó, una de las ciudades más antiguas, una de las capitales más antiguas de todo el mundo. Jericó, la ciudad luna. Y la ubicación de Jericó era más que estratégica, sencillamente porque se podía desde allí controlar la antigua ruta comercial que va desde el oriente hasta Palestina. Era un sitio estratégico. De hecho, lo fue cuando, después de 40 años de peregrinar en el desierto, del este al oeste, entra Israel en posesión de la tierra prometida. Y el primer gran reto fue allí, en la llanura de Gilgal, frente al río Jordán. Allá estaba la ciudad de Jericó, que fue conquistada con la guía del Todopoderoso, pero siendo el líder Josué. Alabados al Señor. Esta ciudad fue destruida por Josué en Josué 6. Fue asignada a Benjamín en la repartición de tierras, Josué 18:21, y fue reconstruida por Hiel, H-I-E-L, Hiel. Esa aparece en Primera de Reyes 16:34. La antigua Jericó, la del Antiguo Testamento, ha sido excavada. Ha habido excavaciones de Europa y de Estados Unidos y han encontrado maravillas. Por un lado, algunos no creen en la historia de Jericó, y por otro lado, la arqueología nos revela datos de las cosas que ocurrieron en la ciudad de Jericó. Alabados al Señor. La historia nos habla de un ciego, Bartimeo, hijo de Timeo, hijo del honorable. Timeo es honorable, apreciado, judío, de rancia prosapia. Ciego, la palabra en griego clínico es tuflos.
y se utiliza en la Biblia en dos sentidos: ciego en el sentido de invidente, pero también ciego de aquel que, pudiendo ver, su corazón está cerrado para las cosas de Dios. Es decir, metafóricamente y físicamente se emplea en la Biblia de manera extensa el término tuflos para hablar de ciegos. El verbo es tuflo con doble O al final y significa cegar. Esta palabra a su vez tiene un prefijo tuf, T-U-F, que significa quemar, humear. De ahí viene la palabra que utilizamos en castellano, un tufo. Y la palabra tufos significa humo. Alabados al Señor. Un ejemplo bíblico en el sentido físico del uso de la palabra tuflos o ciego. Hechos 13:11 dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Está hablando de la obra de Pablo en Chipre, mar grande o Mediterráneo, ante la presencia de un mago llamado Bar Jesús o Elimás, que quería apartar al procónsul de la verdad del Evangelio. Y Pablo se dirige a él, pronuncia estas palabras y de manera inmediata se volvió ciego. Ciego físico. En sentido metafórico es de ciego espiritual. También se emplea. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Romanos, el autor de Romanos, Pablo, habla a toda la humanidad, a la facción judía y a la facción gentil. Se dirige a los unos y se dirige a los otros. Cuando se dirige a la facción judía, dice en Romanos 2:19: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Aquí ciego se refiere no a los invidentes, sino a muchos no iluminados por el conocimiento de la gloria de Dios. Ahora bien, hay otro elemento en el relato que nos trae Marcos 10:46, la capa. Lo más probable es que el manto o capa que se referencia aquí era el talit. Talit era una capa, y todos los invidentes en la antigüedad judía tenían la obligación por la ley prescrita de usar el talit o la capa todo el día para que se supiese que eran ciegos. De una u otra manera, el conglomerado judío entendía que un ciego había sido visitado por la ira de Jehová, o porque fue concebido en pecado, o por el pecado del padre o el pecado de la madre. Se le veía mal y mendigaba a la vera del camino, y obligatoriamente tenían que tener el talit, que es la palabra hebrea. El correspondiente término es imation en griego bíblico. A Bartimeo le tocaba obligatoriamente usar, vestir el talit o imation todo el tiempo. Otro detalle de este relato: en el comentario aparece alguien llamado Bartimeo diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y solo en el mundo judío, solo en la civilización judía, se podía llamar a alguien de semejante manera. Hablar de la expresión hijo de David nos recuerda el pacto davídico, pacto en virtud del cual el Señor se aseguró de mantener la línea mesiánica, pacto en virtud del cual hay promesa de Dios de que el trono de David nunca quedaría vacío. Cuando uno lee Apocalipsis entiende que está hablando de la persona de Jesucristo el Señor, que vino también no de la tribu de David, sino de la tribu de Judá. Entonces, un judío, Bartimeo, clamando, exclamando, literalmente gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pues bien, Bartimeo, el hijo de Timeo, el hijo del honorable, el hijo del apreciado. Fíjese en el versículo 46, vamos a entrar en materia. Versículo 46.
Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando. La condición de él era nada agradable. Un ciego estaba imposibilitado para llevar a cabo labores que hoy en día un ciego, un invidente, podía llevar a cabo. En esa antigüedad no se podía llevar a cabo ninguna labor excepto la de estar a la vera del camino mendigando, pidiendo, viviendo de la solidaridad y misericordia de sus congéneres, de sus connacionales. Mendigar, prosaiteo, que significa literalmente en castellano pedir intensamente, importunar, seguir pidiendo. Y eso era lo que Bartimeo, al igual que otros ciegos, hacían en la realidad del primer siglo de nuestra era cristiana. Pedir, pedir, pedir para poder sustentarse, para poder comer, con una capa que los identificaba como un mendigo, un pedigüeño, uno de la calle, un invidente. Mendigar, pedir intensamente, pedir, pedir, pedir y pedir, importunar, seguir pidiendo. Prosaites es el término entonces en griego bíblico para mendigo. ¿Cuál era la condición de él? Parecida a la condición tuya, a la condición mía antes de convertirnos al Señor Jesucristo. Teníamos muchas cosas materialmente hablando, teníamos trabajo, teníamos estudio. Sin embargo, en cuanto a Dios se refiere, estábamos absolutamente apartados de Él. No éramos parte del reino de Dios y andábamos por la vida mendigando, pidiendo. Qué condición tan triste, tan lamentable la de cada uno de nosotros antes de conocer al Señor. Y guardando las proporciones de tiempo, de distancia y de cultura, ¿qué diferencia hay entre el ciego Bartimeo y nosotros antes de convertirnos? Ninguna. Aquel necesitaba del Señor, nosotros también urgentemente necesitábamos del Señor. Por lo menos Bartimeo reconoció en Jesús al Hijo de David y clamó a Él, pero nosotros no lo hacíamos. Siendo malos por naturaleza, edénicos, decíamos nosotros que nosotros éramos buenos. Yo soy bueno, yo no hago el mal, yo trabajo, yo contribuyo. Decíamos nosotros, escribíamos semejante bodrio, semejante basura, para decir que éramos buenos y no buscábamos al Señor. Fue el Señor el que nos buscó a nosotros. El Rey, el proveedor, buscando al mendigo y diciéndole: yo soy el Salvador, yo soy tu Redentor, yo soy tu proveedor, yo soy tu Goel, yo soy tu pariente redentor. Dame la mano y te levantaré de tu condición. Dame la mano y te sacaré de la condición de mendigo. Éramos mendigos. Yo era un mendigo que decía que era libre y estaba cautivo por el pecado. Yo era un mendigo que decía que era bueno porque no le hacía mal a ninguno, y era malo y medio porque el hombre es malo y medio por naturaleza. ¡A su nombre! Todos los que eran mendigos y hoy en día cambiaron su condición de lamento en baile, aplaudan Dios, aplaudan Dios, a su nombre. Gracias, Señor. Ningún mendigo que veo aquí, empezando por el que predica, buscó al Señor. El Señor fue el que buscó al mendigo. El Rey buscó al mendigo. Gracias, Padre. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La expresión dar voces es sinónimo de gritar. Gritar. No hablar comúnmente, sino alzar la voz y literalmente a voz en cuello decir algo. Gritar. Y oyendo que era Jesús Nazareno, de una u otra manera, esto indica que el ciego Bartimeo había oído hablar de Jesús, su enseñanza con autoridad, y de sus hechos, portentos, prodigios, maravillas, resurrección de muertos, sanidad de enfermos, liberación de endemoniados, multiplicación de panes y de peces. Bartimeo sí había escuchado acerca de las maravillas de Jesús. Así que yo estoy convencido de que en su interior este hombre llamado Bartimeo anheló un encuentro con Jesús. Y pidió, y clamó, y anheló, y soñó, y buscó. Imagina la escena: Bartimeo a la vera de un camino,
a la entrada o salida de Jericó. Era judío. Y oyó el rumor de una multitud. Imagínense esa gran multitud siguiendo a Jesús. En una multitud hay ruido, hay cháchara, la gente habla, así que era un escándalo. Jesús en medio de ellos y el ciego a la orilla del camino. Me imagino el corazón de Bartimeo saltar de alegría al saber que esa multitud, que en ella venía el Hijo de David. Así que ni corto ni perezoso supo que su clamor, su plegaria había sido respondida, que iba a tener la oportunidad de dirigirse al Hijo de David, al Cristo de la gloria, y se alegró y se gozó y no le importó ninguno de los obstáculos. Encontró obstáculos, era la única oportunidad, la que él había estado esperando, por la cual había estado clamando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Había obstáculos. ¿Qué obstáculos? Primero, él era invidente, no podía trasladarse como tú y yo de una manera normal de un lugar a otro. Segundo, la multitud que apretujaba a Jesús, y era difícil colarse en medio de la multitud que iba con Jesús para hablar con Jesús. Tercer obstáculo, los discípulos lo mandaron a callar. Imagínate el escándalo que formó Bartimeo, la gritería de Bartimeo. Tuvo que haber sido gritos y gritos y gritos que llamaron la atención a la multitud, que llamaron la atención a los discípulos, hasta tal punto que le dijeron: cállate, 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 cállate. No prestó atención a ningún obstáculo. Aquí Bartimeo nos gana a nosotros. Nosotros el primer obstáculo: enfermedad, ataques, falta de dinero, vituperio, vilipendio, campaña de descrédito, brujería, hechicería y cualquier otra cosa nos desanima tan rápido. Y en nosotros a veces falta longanimidad. Longanimidad es largura de ánimo, tener el mismo ánimo hoy y mañana, tener el mismo ánimo cuando se tiene y cuando no se tiene, tener el mismo ánimo cuando se tiene salud y cuando se carece de ella, tener el mismo ánimo cuando entramos o cuando salimos, tener el mismo ánimo cuando te saludan o cuando te ignoran. Eso es longanimidad, y eso nos falta a nosotros. Bartimeo no. La única oportunidad que un invidente pudo haber tenido en el primer siglo de la era cristiana, lo que era en el lava le pasó al lado. Es que no le pasó a varias cuadras, al lado. Me imagino Bartimeo y su decisión: esto es lo que yo estaba esperando. A gritar, se dijo, a clamar. Ahora bien, Jesús venía de camino. Jesús nunca dejó de ser Dios, el hombre perfecto, el Hijo del hombre, Dios hombre, hombre Dios, nuestro buen, nuestro pariente redentor. Él sabía que tenía un encuentro con alguien que era invidente y que se llamaba Bartimeo, y que estuvo clamando por la presencia de él. Él lo sabía, él lo supo siempre. ¿Cuál fue la reacción del ciego Bartimeo ante los obstáculos, la multitud, el ruido de la multitud, la reprensión que hicieron? Le mandaron a callar. ¿Cuál fue su reacción? No como tú, no como yo. No se cayó, no se amedrentó, no fue cobarde, sino que prosiguió al blanco en su meta de hablar con el dador de la vida. No se detuvo, no se detuvo, no menguó su clamor, lo levantó, lo alzó. Alabados al Señor. Una lección para ti y otra para mí, de constancia, de perseguir una meta y no cesar hasta conseguirla. Lucas 18, los primeros 8 versículos, se los voy a leer. Lucas 18, los primeros 8 versículos dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿A qué se refiere el Señor aquí? A varias cosas, dos puntuales. Primero, que el Señor, su oído está atento al clamor de sus hijos. Si yo como padre me desvivo en procurar todo el bien para mis hijas, las hijas que el Señor me dio, yo no soy mejor padre que el Padre eterno. Si a Él clamo, si a Él pido pan, no me va a dar piedra. Si le pido pescado, no me va a dar una serpiente. Él da excelentemente. Aquí el lío no es el Señor, aquí el lío somos nosotros. Recuerda que Jesús, criado en Nazaret, dijo de Nazaret que Él no pudo hacer muchos milagros en ese lugar, en esa comunidad, en Nazaret, por la incredulidad de la comunidad. ¿Qué significa eso? Que yo puedo detener el poder de Dios con mi incredulidad o desatarlo con mi fe. Una de dos. Si creo, el poder de Dios es desatado a mi favor en mi entorno. Si no creo, impido la labor del Espíritu Santo en mi vida. Depende de ti y depende de mí. No depende de Dios, porque lo que Él iba a hacer está hecho. Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. En la cruz del Calvario, en su peregrinar de la muerte, ¿qué dijo? Consumado es, tetelestai, consumado es. Lo que Él iba a hacer está hecho. ¡Está hecho! Te falta fe y me falta fe. Nos falta fe. Alabamos al Señor. Ya te lo paso, Señor de la fe. Punto número 2. Él hace alusión a la iglesia al final de los tiempos. Él dice: hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Hace alusión a dos cosas que son escatológicas: el rapto o arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor propiamente dicha. Y se refiere a estos tiempos, y estamos en estos tiempos. Hay muchos que tú has conocido que empezaron con un fuego terrible. Hoy en día ni humo ni cenizas, se apagaron, menguaron, se acobardaron, se echaron para atrás. El perro volvió a su vómito y la puerca lavada al lobo, dice la palabra. Se cansaron del maná y pidieron codornices. Menospreciaron el apoyo del Señor. Mateo 7:7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tremenda propuesta, sugerencia, promesa de Dios para ti y para mí. Es decir, eso significa, en pocas palabras, ven al Señor con tu problema, que Él tiene el poder, el amor y la voluntad para abrir puertas, para sanar enfermos, para cambiar tu situación. Alabados al Señor. Pero con tu fe desatas el poder de Dios, o con tu falta de fe no vas a ver ni un hito. Yo sé que hay muchos, por ejemplo, en mi entorno laboral en la Universidad del Atlántico, allá hay doctores, allá hay gente que ha estudiado mucho y idolatran el conocimiento por el conocimiento mismo. Y esta realidad nos ha llevado a no creer, no aceptar, rechazar el Evangelio, verlo como rústico, cavernícola. Espíritu griego. Y como el hombre no conoció a Dios por el conocimiento ni por la ciencia, a Dios le ha placido. 1 Corintios capítulos 1, 2 y 3. A Dios le plació que el hombre
quien quiera que sea salvo por la locura de la predicación del Evangelio. Así que no enséñame, muéstrame, dame razones, no hay ninguna razón, es por la fe, y la fe es un don de Dios, dado a aquel corazón que está abierto, que está llamando al Todopoderoso, y Dios sabe qué corazón está dispuesto para Él y qué corazón está cerrado para Él. A Él no hay que enseñarle, Él es el creador de la humanidad, Él conoce tu vida y conoce mi vida. No hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque hay que dar cuenta. Alabados al Señor, a su nombre. Pide con fe, busca con fe, llama con fe, porque sin fe es imposible. Orar sin fe es perder el tiempo. Ayudar sin fe es pasar hambre. Vigilar, hacer vigilia sin fe es perder el sueño. Y leer la Biblia sin fe es hacer una lectura más, el Heraldo, El Tiempo, El Espectador, o alguna revista, o algún cuento de Condorito, sin producto, sin resultado, sin beneficio, porque falta el elemento de la fe. Alabados al Señor. Ahora, si tú tienes poca fe, pídele, Señor, dame fe. Hubo algunos que a Jesús le dijeron, danos fe, danos fe. Si no te falta sino fe, tienes fe en muchas cosas humanas, pero no en el Señor, dile, Señor, que mi fe sea como un granito de mostaza. ¿Usted ha visto alguna vez un grano de mostaza? Yo lo vi. Mostaza que me trajeron del Medio Oriente, me la mostraron. Qué grano tan pequeñito. Así habla el Señor, como un granito de mostaza. Si tu fe es de grande como un granito de mostaza, que es pequeñísimo, el Señor es suficiente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Denle un saludo al que está cerca. Usted dígale, hermano, arriba la fe, arriba la fe. No dejes de creer, no dejes de creer, no dejes de creer. 49. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Los que anteriormente le mandaron a callar, ahora le dijeron, levántate, ten confianza, levántate, te llama el Maestro. Lo que Bartimeo estaba esperando. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Cuál es tu necesidad hoy? No me lo digas, no necesito saberla, el Señor la sabe. ¿Cuál es tu necesidad con la cual tú no puedas presentarte hoy ante el Señor para un milagro, para un portento, para un prodigio, para una maravilla, para una proeza? El cielo está dispuesto a abrirse si tú en esta mañana crees, porque para el que cree todo es posible. Alabados al Señor. A las hermanas de Lázaro, muerto de 4 días, que ya hería, estaba podrido, descompuesto, les dijo a las dos, no te digo que si quieres verás la gloria del Señor, y la gloria de Dios la vieron. Jesús se detuvo. Imagino a Jesús caminando. Cuando él se detuvo, todos los demás se detuvieron, y dijo al círculo íntimo discípulo, tráiganme ese gritoncito, tráiganme. Por eso lo dijeron así, ten confianza, cobra ánimo, en pocas palabras, levántate, te llama. Padre mío, ten ánimo, ten confianza. ¿Qué hizo Bartimeo cuando oyó que el Señor le mandó a que tuviese confianza, a que se levantase y a que fuera a donde él estaba? Lo primero que hizo fue arrojar la capa. El talit lo arrojó, el imation lo arrojó. Esa capa representa la vida vieja, y hay algunos cristianos que añoran tener nuevamente puesta la capa vieja, la vida vieja, porque andan mirando donde no tienen que mirar y pensando en las cosas en las cuales no tienen que pensar. Y algunos han dicho, cuando yo no era cristiano estaba mejor. Mentira del diablo e ignorancia tuya. No estabas, olías a infierno. De haberte muerto habrías caído en desgracia eterna, habrías caído en muerte, en eterna condenación, y tu cama sería cama de gusanos. Alabados al Señor. Así que pecas cuando piensas, pero cuando yo antes de conocer al Señor yo no tenía ningún problema. Mentira e ignorancia. El mayor de los problemas tú no tenías. No eras salvo, no eras hijo de Dios, eras enemigo de Dios, y tu mente enemiga de Dios.
No eras contado entre los santos del Señor. Ese era tu mayor problema. Cogió la capa y la arrojó. La vida vieja la arrojó. Coge esa capa con la cual viniste a la iglesia y arrójala. No la vuelvas a usar. No la toques. No te la pongas. Que no te sirve. Alabados al Señor. Se levantó por encima de la condición de mendigo. Se levantó por encima de la condición de postración en la cual estaba viviendo. Cuando un mendigo anda a la vera del camino pidiendo insistentemente, créeme que mucha gente no le va a dar, la mayoría no le va a dar, lo van a menospreciar. Y los judíos recalcitrantes de esa época, de rancia prosapria, que sabían de qué tribu venían, seguramente le dijeron: pecador, arrepiéntete, debes estar ciego por el pecado de tu padre o de tu madre. ¿Quién sabe qué pecado hay en tu casa? Arrepiéntete. Lo menospreciaron con seguridad. Creo que los gentiles eran quienes más ayudaban a los mendigos en esa época que los judíos propiamente dichos. Alabados al Señor. Arrojó la capa, arrojó la vieja vida, se levantó por encima de la condición de postración en la cual estaba y se acercó a Jesús. Lo que él quería, lo que él quiso. Qué momento tan brillante, qué momento tan lleno de esplendor. El mendigo dejando su condición de mendigar a la vera del camino, acercándose al dador de la vida. Y Jesús sabía que él iba a tener un encuentro con ese mendigo. Y el mendigo no se arredró, no se acobardó, sino que él quiso ese encuentro. ¿Qué dice el Señor en Isaías 41:10? No temas porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. El Señor te esfuerza. Él te esfuerza. ¿Qué es esforzar? Cuando el Señor dice que Él nos esfuerza, Él hace que nuestra fe sea probada. Y la fe no es probada en la abundancia, es en la escasez. La fe no es probada en la salud, es en la enfermedad. La fe no es probada en el saludo, no, es en la falta de saludo. La fe es probada en el desierto, en la montaña, cuando nadie está contigo, cuando todo el mundo se olvidó de ti. Ahí es cuando la fe realmente es probada. ¿Me vas a decir tú a mí que la fe mía es probada cuando la nevera está absolutamente llena y tengo que pedir ayuda a los vecinos más cercanos y decirle: vecino, guárdame esa carne, guárdame esa media res, guárdame esa media vaca, guárdame ese cordero, guárdame ese medio camello, guárdame esto, guárdame aquello? Ahí va el Señor a probar mi fe, y la respuesta rotunda es ¡no! La fe es probada cuando te va mal. La fe es probada cuando todo marcha no a pedir de boca, cuando tú pides A y te dan una Z en respuesta. Así, y un poco peor. Ahí eres probado, tu fe es probada, y tu amor por el Padre es probado. Cuando tienes finca, casa finca, lotes por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, cuando eres conocido, afamado, prestigioso, qué fácil decir que tú tienes a un Dios todopoderoso. Qué fácil es decir que tú tienes fe. Cuando todo te falta, ¿será que tú dirás que tienes fe? Alabados al Señor. Versículo 51. Respondiendo Jesús les dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga el Señor hoy? Elizabeth, ¿qué quieres que te haga el Señor hoy? Alejandro, ¿qué quieres que el Señor te haga hoy? Yalice, ¿qué quieres que el Señor te haga hoy? Porque el Señor que estuvo con Martín es el que está en esta mañana contigo en este templo. Él no ha cambiado. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Cambia Barranquilla, cambia el Junior, cambia la Selección Colombia, pero Jesucristo nunca cambia. ¿Qué quieres que te haga? Y ni corto ni perezoso, maestro, que recobre la vista. Y al instante recobró la vista. Pero la palabra que te quiero decir, la palabra que quiero compartir, el mensaje es este. ¿Cuál era el problema de Bartimeo? Su ceguera, su invidencia. ¿Qué dijo él? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. ¿Qué quería recobrar la vista? El lío era físico.
físico. Sin embargo, Jesús les dijo: vete, tu fe te ha salvado. Doctrina bíblica. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley es el otro nombre para el pacto sinaítico, los 10 mandamientos y todo el engranaje de leyes, regulaciones, normas, estatutos del Pentateuco. Alabados al Señor. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Gálatas 3:13 me recuerda que en Cristo hay redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y toda la andamieja del Pentateuco, de las leyes, de las normas, tenía como resultado, al infringirla, 3 cosas. Por causa de no cumplir la ley o de incumplirla, el hombre, judío o no judío, recibía muerte, enfermedades, pobreza. De estas 3 cosas nos ha redimido el Cristo de la gloria. Entonces, si nos redimió de la muerte, la física y la espiritual, evidentemente salvación es sinónimo también de sanidad, porque dice, nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley, por creer en Cristo, por aceptar a Cristo, yo cumplo toda la ley por fe, porque es por fe. Vete, tu fe te ha salvado. En la salvación, la palabra en griego bíblico es soteria, 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 salvación, salvación, salvación. Entonces, salvación sinónimo de redención. ¿Qué es para ti, para mí, cristianos evangélicos? ¿Qué es soteria? ¿Qué es salvación? ¿Qué es redención? Cuando Pablo nos dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿de qué me habla? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Soteria o salvación, liberación material y temporal de peligros, de nerviosismo y de temores. Segundo, cuando el Señor trajo soteria a nuestra vida, redención o salvación, liberación espiritual, concedida por Dios inmediatamente en el momento en el cual aceptamos al Cristo de la gloria como nuestro Salvador. Ese momento fue libre espiritualmente, cadenas fueron rotas, el yugo del pecado fue roto, las cadenas se rompieron y fui hecho libre en el momento en el cual acepté a Cristo como mi Salvador. Cuando entré en el pacto nuevo, en la sangre del Cordero, fue libre, fue hecho libre, 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 libre. Número 3, soteria, salvación, redención, liberación del pecado, se rompieron las cadenas. Cuarto, futura liberación del creyente en la manifestación gloriosa de Dios en el momento de morir y partir a la presencia del Señor, o en el momento de estar vivo y ser en vivo y en directo testigo del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Soteria, redención, salvación en el resplandor de Cristo cuando venga a la tierra por segunda vez. Soteria, redención, todas las bendiciones que Dios otorga a los hombres redimidos a través del Espíritu Santo. Póngase de pie. No he terminado, pero quiero que estés de pie. Alabados al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. He aquí la historia de la cual hemos hablado mucho acerca del ciego Bartimeo. Uno que mendigaba la vera del camino, uno que había oído hablar de los hechos portentosos de Jesús, uno que en su condición triste, lamentable de mendigo, de no poder trasladarse de un lugar a otro, tenía una capa que lo identificaba ante los demás conciudadanos como mendigo. Uno que pedía, uno que importunaba a los demás pidiendo y pidiendo y pidiendo. Judío, había oído hablar de Jesús y propuso en su corazón una locura: quiero un encuentro con el Hijo de David, un encuentro con la gloria del Señor aquí en esta tierra. Y pidió
tuvo que haber pedido con fe, porque cuando uno pide con fe, uno mueve la mano de Jehová a favor de uno. Cuando uno pide sin fe, ni humo, ni las hojitas de matarratón mueves. El cielo se pone como de plomo porque usted pide sin fe. Pero este Bartimeo anheló, pidió, creyó, confesó. Y cuando supo que Jesús iba a pasar, dijo: esta es mi única oportunidad de vida. Y clamó, y clamó, y clamó, y gritó, y gritó. No pasó por alto la oportunidad que el Dios del cielo le estaba brindando. No pases por alto, no menosprecies la bendición que el Señor sí te ha dado. Y tú has sido hasta ahora medio mal mayordomo, mal administrador de cosas que el Señor sí te ha dado. No pases por alto la gracia divina, el momento de la gracia de Dios sobre tu vida. Estás a tiempo de rectificar, estás a tiempo de venir, estás a tiempo de no menospreciar las oportunidades que el cielo te brinda, no mereciéndolo tú y mucho menos yo. Nos ha brindado oportunidades de gloria, de manifestación, de resplandor de la gloria de Jesucristo, y no puedo pasar por alto semejante cosa. A los jóvenes también, porque yo he visto jóvenes en hospitales morir, y he visto jóvenes también con SIDA y con cáncer. No menosprecies el don de Dios. No menosprecies el don de Dios. Sé cual Bartimeo, lleno de fe, lleno de fe. Maestro que recobra la vista, vete, tu fe te ha salvado. Le dijo: yo soy. Cuando el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado, y no solamente a Bartimeo, lea extensamente los evangelios, y él a nadie nunca le dijo: estás salvo, sino: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, gritándonos a nosotros, recordándonos el antiguo pacto y el nuevo pacto, que Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es el que provee, Él nos liberta, Él es el vencedor, Él nos da de todo, todo lo que tú necesitas, lo tiene Cristo en abundancia. Nos falta fe, como la del cielo Bartimeo. Alabamos al Señor. Y esa es la historia, ese es el fin de este. No, Señor. Recobró la vista inmediatamente y seguía el Señor. Se convirtió en un discípulo y estuvo dispuesto a llevar la cruz de Cristo por donde quiera que iba. Cristo, tan agradecido estaba Bartimeo de recobrar la vista, que no se quedó, sino que siguió a Jesús. ¿Eres tú un ser agradecido por la misericordia del Señor? Amén. ¿O eres amarrete, desagradecido? No das ni gracias por la comida que comes. ¿Estás agradecido con el Señor o todavía reniegas? Si no estás agradecido, hermano, medita bien, reflexiona bien lo que estás haciendo, porque créeme, por muy mal que te esté yendo, tienes algo que no vino de papi y mami, sino que vino del Señor. La vida física, el Señor te la dio. Y estando vivo físicamente, pero muerto para con Dios, el Señor te da la oportunidad de venir a sus pies como Bartimeo, para que recobres. Él recobró la vista y me siguió. ¿Y tú qué has recobrado? Yo recobré felicidad, gozo que antes yo no tenía. La condición de mendigo el Señor la cambió. Cambió nuestro lamento en baile. Nuestras vestiduras de harapos, de mendigo, las cambió en vestiduras reales. Así que tiene que haber agradecimiento hoy, primer domingo de este mes, de este año, para con Jesús, nuestro Salvador.